Hay decisiones que solo un padre desesperado puede tomar. Y aquella mañana de octubre, mientras observaba a mi hijo hablar solo con su osito de peluche, tomé la más radical de mi vida en la Ciudad de México. Despertaba envuelta en su habitual neblina matutina, cuando Renato Mendoza, heredero del imperio hotelero más grande del país, contemplaba desde el ventanal de su penthouse, en Polanco, la inmensidad urbana que se extendía bajo sus pies. A sus 35 años, había conquistado todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que realmente necesitaba en una madre para Santiago, su hijo de 4 años. Si esta historia te está cautivando desde el principio, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte el desenlace de esta conmovedora historia que sucedió en las calles de nuestra querida Ciudad de México. El pequeño Santiago jugaba solo en la sala, conversando con sus juguetes en un diálogo imaginario que partía el corazón de Renato. «Mamá dice que tengo que comer todo», le susurraba al osito, «pero mamá no está aquí, ¿verdad?». Habían pasado 3 años desde que Isabella murió en aquel accidente en la carretera a Cuernavaca, dejando un vacío que ninguna niñera, por más profesional que fuera, había podido llenar. «Señor Mendoza», interrumpió Carmen, el ama de llaves que había criado al propio Renato, «el niño necesita más que cuidados pagados. Necesita amor verdadero, de esos que no se compran con dinero». La mujer de 60 años, con su delantal impecable y su sabiduría de pueblo, había dado en el clavo. Renato había intentado todo en agencias matrimoniales exclusivas, citas arregladas por su círculo social, eventos de caridad donde las mujeres más elegantes de Polanco y las Lomas desfilaban sus mejores galas. Pero todas, absolutamente todas, veían primero la cuenta bancaria y después al hombre. Fue entonces cuando tomó la decisión más arriesgada de su vida empresarial, en desaparecer temporalmente de su mundo de lujos para buscar en las calles reales de México a alguien auténtico. «Carmen, necesito que me consigas ropa sencilla, de esas que usa la gente trabajadora», pidió mientras observaba el amanecer teñir de naranja los edificios de Reforma. «Voy a buscar a alguien que ame a mi hijo por quien es, no por lo que tenemos». La transformación fue meticulosa. Renato guardó su Rolex de oro, cambió sus trajes italianos por jeans desgastados y camisas de algodón compradas en el mercado de Tepito. Se dejó crecer la barba, algo impensable para el ejecutivo pulcro que dirigía juntas directivas. Alquiló un pequeño departamento en la colonia Doctores, un mundo completamente diferente al lujo de Polanco. La coartada era simple, era un padre viudo, trabajador, que buscaba salir adelante con su hijo. El primer día, en su nueva vida, fue revelador. Sin chofer, sin asistentes, sin el poder que su apellido conllevaba, Renato experimentó la Ciudad de México desde otra perspectiva. El metro atestado en hora pico, los puestos de tacos de canasta en las esquinas, el bullicio del mercado Medellín, donde compró verduras por primera vez en años. Era octubre, y el Día de Muertos se acercaba con su característico aroma a cempasúchil y copal flotando en el aire. Consiguió trabajo como conserje en un viejo edificio de departamentos en la colonia Roma Norte, una zona que había visto mejores días, pero que ahora luchaba entre la gentrificación y su pasado popular. El edificio Los Girasoles era una reliquia Art Deco de los años 40, con su fachada descarapelada y un elevador que funcionaba cuando quería. Don Aurelio, el administrador, un hombre de bigote espeso y voz ronca por años de cigarro, lo contrató sin hacer muchas preguntas. «Necesitamos a alguien para el turno de tarde, de 3 a 11. Son 1,500 pesos a la semana, sin prestaciones. Let's serve». Para alguien acostumbrado a firmar cheques de millones, aquella cantidad era irrisoria, pero Renato aceptó con humildad fingida. Su plan era sin plan conocer a las personas del edificio, ganarse su confianza y encontrar entre ellas a alguien especial. Lo que no esperaba era conocer a Clara Jiménez en su tercer día de trabajo. Clara llegaba cada tarde a las 5 en punto, con su uniforme azul descolorido y su cara de cansancio perpetuo. Trabajaba limpiando oficinas en el turno nocturno, pero antes pasaba a limpiar los pasillos y áreas comunes del edificio por un extra miserable, que don Aurelio le pagaba en efectivo. Tendría unos 30 años, el cabello negro recogido en una cola de caballo práctica, y unos ojos café que parecían cargar el peso del mundo. «Buenas tardes», la saludó Renato el primer día, mientras trapeaba el lobby con torpeza de principiante. Clara lo miró con curiosidad, tal vez sorprendida de ver a alguien nuevo en ese trabajo ingrato. «Buenas tardes», respondió con voz suave, casi tímida. «¿Es usted el nuevo conserje?». Don Aurelio mencionó que vendría alguien, su acento era del sur, tal vez Oaxaca o Chiapas, con esa cadencia musical que caracteriza a quienes vienen de tierra de montañas y café. Los primeros días fueron de observación mutua. Renato notó que Clara traía su propia comida en un tupper gastado, usually frijoles, arroz, y si había suerte, un poco de pollo. Comía sola en las escaleras de emergencia,
leyendo libros viejos que sacaba de su bolsa. No era cualquier lectura en García Márquez, Elena Poniatowska, Juan Rulfo, una mujer de limpieza que leía literatura latinoamericana. Era, cuando menos, intrigante. ¿Le gusta leer?, le preguntó un día mientras compartían el reducido espacio del cuarto de limpieza. Ella preparando sus productos, él fingiendo organizar sus herramientas. Clara lo miró con esos ojos que parecían evaluar si podía confiar en él. Es mi escape, respondió simplemente. Cuando leo, no estoy aquí limpiando pisos. Estoy en Macondo, o en el Llano en Llamas, o en las calles del México de Poniatowska. Había algo en Clara que no cuadraba. Su forma de hablar, cuando se relajaba, revelaba una educación que no correspondía con su trabajo actual. Sus manos, aunque ásperas por los químicos de limpieza, tenían una gracia al moverse que hablaba de otro tipo de vida. Pero era su tristeza, esa melancolía profunda que intentaba ocultar tras sonrisas forzadas, lo que más intrigaba a Renato. Una tarde lluviosa de octubre, mientras el cielo de la Ciudad de México se abría en un aguacero típico de la temporada, Clara llegó empapada y temblando. El transporte público había fallado, como siempre, y había caminado 20 cuadras bajo la lluvia. Renato, sin pensarlo, le ofreció su chamarra, una simple prenda de mezclilla que había comprado en el tianguis. No puedo, protestó ella, pero él insistió. Por favor, se va a enfermar, y si se enferma, ¿quién va a dejar estos pisos brillantes? Fue un intento de humor torpe, pero funcionó. Clara sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro por completo. Mientras se ponía la chamarra, Renato notó una pequeña foto que se cayó de su bolsillo, una niña de unos 4 años, sonriendo en lo que parecía ser un parque. Clara recogió la foto rápidamente, casi con pánico, y la guardó. ¿Su hija?, preguntó Renato con cuidado. El rostro de Clara se ensombreció. Fue todo lo que dijo, antes de alejarse hacia su rutina de limpieza. Esa noche, Renato no pudo dormir. Había algo en esa mujer que lo llamaba, pero no era solo atracción física, era esa fortaleza silenciosa, esa dignidad en medio de la adversidad, esa inteligencia que brillaba a pesar de las circunstancias. Decidió acercarse más, conocerla mejor, pero sin revelar su verdadera identidad. Le habló de Santiago, de cómo lo criaba solo, de las dificultades de ser padre soltero con un trabajo modesto. Los niños necesitan amor, dijo Clara una tarde mientras compartían un café instantáneo en la azotea del edificio, observando el atardecer sobre la ciudad. No importa si comes frijoles todos los días o si tu ropa es de segunda mano. Lo que importa es que sepan que son amados, que valen la pena, que alguien daría todo por ellos. Había una intensidad en su voz que sugería experiencia personal, dolor vivido. El mercado de Medellín bullía con su habitual caos organizado ese sábado por la mañana. Renato había invitado a Clara a desayunar, después de descubrir que ella también trabajaba los fines de semana limpiando casas particulares. Entre puestos de flores de cempasúchil y el aroma del café de olla, encontraron una pequeña fonda donde servían tamales oaxaqueños que, según Clara, le recordaban a su tierra. ¿De dónde es exactamente?, preguntó Renato mientras observaba cómo ella deshacía con cuidado la hoja de plátano de su tamal. Clara tardó en responder, como si cada palabra sobre su pasado le costara un esfuerzo sobrehumano. De un pueblito cerca de Oaxaca, San Miguel Suchixtepec, en seguro no lo conoce. Había amargura en su voz, no hacia él, sino hacia los recuerdos que ese nombre evocaba. Santiago había venido con ellos, y para sorpresa de Renato, el niño normalmente tímido se había acercado a Clara de inmediato. Mientras los adultos conversaban, el pequeño le mostraba su colección de carritos, explicándole con seriedad infantil las características de cada uno. Clara lo escuchaba con atención genuina, haciéndole preguntas, riéndose de sus ocurrencias. Era natural con él, maternal sin ser condescendiente. «Mi mamá está en el cielo», le dijo Santiago de pronto. Con esa brutal honestidad de los niños, Clara se quedó inmóvil por un momento, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «La mía también está en el cielo», le respondió suavemente, «pero, ¿sabes qué? Desde allá nos cuidan. Son como estrellitas que nos vigilan». Santiago la miró con sus enormes ojos cafés y asintió solemnemente. «¿Tu mamá también es una estrella?». La pregunta del niño rompió algo dentro de Clara, se disculpó y fue al baño, dejando a Renato confundido. Cuando regresó, sus ojos estaban rojos, pero había recuperado la compostura. «Perdón», murmuró, «es que hay días más difíciles que otros». Renato quería preguntarle más, pero respetó su silencio. Había aprendido que Clara era como un caracol al menor signo de intrusión. Se refugiaba en su caparazón. Los días siguieron su rutina. Clara llegaba a las 5, limpiaba hasta las 7, y luego se iba a su trabajo nocturno. Renato comenzó a traer a Santiago al edificio con cualquier excusa, y el niño siempre corría hacia Clara con la emoción de quien encuentra un tesoro. Ella le había comenzado a contar cuentos mientras trabajaba,
historias de su pueblo, de nahuales y princesas zapotecas, adaptadas para no asustar al pequeño. Una tarde, don Aurelio estaba particularmente insoportable. Había bebido más mezcal del que debía y comenzó a hostigar a Clara por una supuesta mancha en el piso del tercer nivel. «Para eso te pago, india floja», le gritó mientras ella, de rodillas, refregaba un piso ya impecable. «Si no te gusta el trabajo, hay 100 como tú esperando». Renato sintió la sangre hervir. Años de controlar juntas directivas no lo habían preparado para contener la rabia de ver tal injusticia. «Don Aurelio», intervino con voz firme, «el piso está perfectamente limpio, y le pido que le hable con respeto a la señorita Clara». El viejo administrador lo miró con ojos inyectados de alcohol y risa. «Sí, ¿y tú quién eres para defenderla?» «Sunovia». «Mira, muchachito, mejor ocúpate de tu trabajo si no quieres ir a buscar otro». La amenaza era clara, pero Renato no retrocedió. Clara se levantó, puso una mano en el brazo de Renato, un gesto que lo sorprendió por su intimidad. «Está bien», dijo con dignidad. «Don Aurelio tiene razón. Volveré a limpiar el piso». Pero Renato notó que sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. Esa noche, después de que don Aurelio se fuera, Renato la encontró llorando en la azotea. «No lloro por él», aclaró rápidamente, limpiándose las lágrimas con furia. «Lloro porque tengo que aguantar, porque necesito cada peso de este trabajo miserable, porque la vida a veces te pone de rodillas y no te queda más que agachar la cabeza y seguir». Renato quería decirle que no tenía que aguantar nada, que él podía resolver todos sus problemas con una llamada telefónica, pero eso hubiera destruido todo. En lugar de eso, se sentó a su lado en silencio, observando las luces de la ciudad. «Mi esposa murió hace 3 años», comenzó, sintiendo que debía compartir algo real entre tantas mentiras. «Isabela Ne era todo para mí. Aun cuando murió, pensé que mi mundo se acababa, pero Santiago me mantuvo en pie. Los hijos hacen eso, ¿verdad? Te obligan a seguir cuando lo único que quieres es detenerte». Clara lo miró, y por primera vez, Renato vio más allá de su tristeza. Había una conexión, un entendimiento mutuo del dolor y la pérdida. «Sofía», dijo ella en un susurro. «Mi hija se llamaba Sofía, tenía 4 años cuando no pudo continuar». Se levantó abruptamente. «Tengo que ir mi otro trabajo». Pero al día siguiente, algo había cambiado en Clara. Parecía haber tomado una decisión. Durante su descanso, se acercó a Renato con determinación. «¿Quieres saber mi historia? ¿Por qué una mujer que lee a Rulfo Limpiapisos?» No esperó respuesta. «Estudié literatura en la UNAM la Universidad Nacional, becada, porque era la mejor de mi pueblo. Iba a ser escritora, profesora, algo grande». Continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Me casé con Miguel, un compañero de la facultad, guapo, carismático, de buena familia de Coyoacán. Tuvimos a Sofía, y por un tiempo fui feliz. Pero Miguel tenía demonios, alcohol, drogas, juego, perdió su trabajo, luego otro, y otro. Yo mantenía la casa limpiando». Ironías de la vida. Una licenciada en literatura, limpiando casas de sus ex compañeros de clase. Renato escuchaba sin interrumpir, sintiendo que era un momento crucial. Clara miraba hacia el horizonte, como si las palabras fueran dirigidas a la ciudad misma. Una noche, Miguel había bebido más de la cuenta. Insistió en manejar. Yo no quería, pero cuando se ponía así, tragos saliva. Sofía iba en el asiento de atrás. El camión vino de la nada. O tal vez, Miguel no lo vio. Sofía murió en el impacto. Miguel salió caminando sin un rasguño. Yo sobreviví, aunque a veces no sé para qué. El silencio que siguió era denso, cargado de dolor compartido. Renato entendió entonces que Clara no era solo una mujer pobre con mala suerte. Era alguien que había caído desde muy alto, que conocía el peso de la pérdida de un hijo, ese dolor único, que solo quien lo ha vivido puede entender. «¿Y Miguel?», preguntó finalmente. «En la cárcel. Homicidio imprudencial sale en 2 años». Clara se rió amargamente. «2 años por la vida de mi niña. La justicia mexicana». Se levantó, sacudiéndose el uniforme. «Por eso no puedo. Cuando veo a Santiago, veo a Sofía la edad que tendría, las cosas que diría. Es hermoso y doloroso al mismo tiempo». Esa noche, Renato llamó a su abogado personal desde la privacidad de su departamento rentado. «Necesito que investigues todo sobre un caso en Miguel. No sé el apellido, pero homicidio imprudencial. Una niña de 4 años llamada Sofía, madre Clara Jiménez. Hace aproximadamente 1 año». La información llegó al día siguiente. Miguel Herrera Ruiz, hijo de una familia de clase media venida a menos, historial de adicciones, múltiples arrestos previos. El caso había sido mal llevado. El abogado de oficio incompetente. Con un buen abogado, la sentencia podría haber sido muy diferente. La mañana del 2 de noviembre, Día de Muertos, transformó la Ciudad de México en un altar viviente. El edificio Los Girasoles no era la excepción. Cada departamento había colocado pequeñas ofrendas en sus puertas,
y don Aurelio, en un raro gesto de humanidad, había permitido un altar comunitario en el lobby. Clara llegó temprano ese día, cargando cempasúchil y veladoras que había comprado con sus escasos ahorros. Renato la observó, mientras ella armaba una pequeña ofrenda en una esquina del altar comunitario. Colocó con cuidado una foto de Sofía, la misma que había visto caer de su bolsillo semanas atrás. Pan de muerto, un vaso de agua, algunos dulces de tamarindo. Le encantaban, explicó cuando notó que Renato la miraba. Siempre se ensuciaba toda la cara con el chile. Santiago, que había venido con su padre, se acercó con curiosidad infantil. ¿Es tu niña Estrella?, preguntó el pequeño, recordando la conversación del mercado. Clara asintió, conteniendo las lágrimas. Sí. Mi amor, Ana es mi estrellita. Santiago, con la solemnidad que solo los niños pueden mostrar ante la muerte, sacó de su mochila un pequeño carrito de juguete para que juegue en el cielo. Mi mamá también debe estar aburrida allá arriba. El gesto rompió todas las defensas de Clara, quien abrazó al niño mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Fue en ese momento cuando las cosas comenzaron a complicarse. Un Mercedes-Benz último modelo se estacionó frente al edificio, desentonando completamente con los vehículos oxidados del barrio. De él bajó Victoria Salinas, vicepresidenta de operaciones del Imperio Hotelero Mendoza, y, desafortunadamente, una de las pocas personas que conocía cada rasgo del rostro de Renato, barba o sin barba. Victoria entró al edificio con paso decidido, aparentemente buscando propiedades para un proyecto de renovación urbana. Sus ojos se pasearon por el lobby deteriorado con disgusto apenas disimulado, hasta que se toparon con Renato. El reconocimiento fue instantáneo. Sus ojos se abrieron con shock, luego se entrecerraron con sospecha. Renato, vestido con su uniforme de conserje, con Santiago en brazos, y junto a Clara, debe haber presentado una imagen surrealista para alguien acostumbrada a verlo en salas de juntas. Renato, comenzó, pero él la interrumpió, con una mirada de advertencia. Disculpe, señorita, ¿busca a alguien?, respondió con fingida indiferencia. Victoria, inteligente como era, captó el mensaje. ANC. Busco al administrador. Negocios inmobiliarios. Don Aurelio apareció como invocado, frotándose las manos ante la perspectiva de una comisión. Por supuesto, señorita. Pase por aquí. Pero Victoria no se fue sin lanzar otra mirada penetrante a Renato, una que claramente decía: tenemos que hablar. Clara notó el intercambio. ¿La conoce?, preguntó con esa intuición femenina que rara vez falla. Complicado, respondió Renato, sintiendo que su elaborada mentira comenzaba a desmoronarse como castillo de naipes. Esa tarde, mientras Clara trabajaba, el teléfono barato de Renato sonó con insistencia. Victoria había conseguido su número, por supuesto. ¿Qué demonios estás haciendo, Renato? Tu junta directiva está al borde del pánico. Desapareces por semanas. Y te encuentro vestido de conserje en un edificio de mala muerte. Renato salió a la azotea para hablar con privacidad. ¿Es personal? Victoria, necesito que guarde silencio. ¿Personal? ¿Esto tiene que ver con esa mujer? Por Dios, Renato, si querías aventura, hay formas más simples. No es lo que piensas. La cortó con firmeza. Es sobre Santiago. Sobre encontrar algo real, no otra cazafortunas con vestido de diseñador. Victoria suspiró al otro lado de la línea. Te doy una semana más. Después de eso, no podré seguir cubriendo tu ausencia. Los japoneses quieren cerrar el trato del resort en Cancún, y te necesitan. Mientras tanto, Clara enfrentaba su propia crisis. Había recibido una carta del abogado de Miguel. Query a law. Custodia compartida de nada era un error. Sofía estaba muerta, pero la carta mencionaba algo que heló su sangre. A Miguel sabía de su cercanía con ese hombre y su hijo, y sugería que estaba reemplazando a su hija. La amenaza velada era: Clara, mantente alejada de otras familias, o habrá consecuencias. Renato encontró a Clara hecha un ovillo en el cuarto de limpieza, la carta arrugada en su mano. ¿Qué pasa?, preguntó alarmado. Ella le extendió la carta sin palabras. La leyó, y la furia que sintió fue volcánica. Este malnacido que había matado a su propia hija, ahora se atrevía a amenazar a Clara sin pensarlo. Renato la abrazó, y ella se quebró completamente en sus brazos. No puede hacer nada, sollozaba. Está en la cárcel, pero tiene amigos, familia. Su hermano es policía. Pueden hacerme la vida imposible. Ya lo han hecho antes. Renato la sostuvo más fuerte. No dejaré que te haga daño. Ni a ti, ni a nadie, y te lo prometo. Clara lo miró con ojos hinchados. ¿Cómo? Eres un conserje, Renato. Ambos somos nadie en esta ciudad. La gente como nosotros no gana contra el sistema. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para conocer el impactante desenlace que está por venir. Esa noche, Renato tomó una decisión. Llamó a su equipo legal. Quiero el mejor abogado penalista de México. Alguien que pueda reabrir un caso de homicidio imprudencial
y convertirlo en lo que realmente fue, homicidio candolo eventual. Y quiero protección para Clara Jiménez. Discreta pero efectiva. Las órdenes se ejecutaron con la eficiencia que solo el dinero puede comprar. Al día siguiente, algo cambió en el edificio. Nuevos inquilinos se mudaron al segundo piso. Un matrimonio joven que parecía demasiado atlético para ser oficinistas. Un nuevo guardia de seguridad fue contratado para el turno nocturno. Cámaras de seguridad aparecieron en puntos estratégicos. Don Aurelio estaba desconcertado pero feliz con las mejoras patrocinadas por un benefactor anónimo. Clara notó los cambios, pero no dijo nada. Sin embargo, su actitud hacia Renato se volvió más distante. «Hay algo que no me estás diciendo», le confrontó una tarde. «Esa mujer del Mercedes, estos cambios repentinos, ¿quién eres realmente?» Renato sintió el peso de la mentira aplastándolo. «Soy quien dije que soy, un padre viudo tratando de salir adelante». Pero Clara no era tonta. Los padres viudos que limpian edificios no tienen contactos que instalan sistemas de seguridad de la noche a la mañana. La tensión entre ellos creció. Clara seguía siendo amable con Santiago, pero mantenía una distancia prudente con Renato. Él, por su parte, luchaba con la culpa de la decepción y el miedo de perderla cuando supiera la verdad. Y esa verdad estaba a punto de explotar de la peor manera posible. La explosión llegó un jueves por la tarde, cuando nadie la esperaba. Don Aurelio había convocado a una reunión de emergencia con todo el personal del edificio. Su rostro, normalmente rojizo por el alcohol, estaba pálido como papel. A su lado, 3 hombres de traje que desentonaban en el ambiente como pingüinos en el desierto. «Señores», comenzó don Aurelio con voz temblorosa, «estos caballeros son de Grupo Mendoza. Han comprado el edificio». Clara y Renato intercambiaron miradas, ella con confusión, él con creciente horror al reconocer a los ejecutivos de su propia empresa. «Efectivo inmediato», continuó uno de los hombres de traje, «habrá cambios. El edificio será renovado completamente. El personal actual será evaluado». Victoria Salinas entró en ese momento, con su presencia imponente y su tablet en mano. Sus ojos buscaron a Renato inmediatamente. «Comenzaremos con el conserje del turno vespertino», anunció con voz aparentemente neutral. «Señor Hernández, ¿verdad?» Renato sintió la trampa cerrándose. Victoria estaba forzando su mano. «Tenemos información», continuó Victoria, mirándolo directamente, «de que usted ha falseado su identidad. Eso es causal de despido inmediato y posible acción legal». Clara se volvió hacia Renato, la traición dibujándose en su rostro. Don Aurelio, confundido y asustado, balbuceaba incoherencias sobre verificación de documentos. Fue entonces cuando Clara hizo algo que nadie esperaba. Se paró frente a Renato, enfrentando a Victoria con una ferocidad que nadie había visto en la dulce mujer de limpieza. «No sé quién cree que es usted», comenzó con voz firme, «pero no puede venir aquí a amenazar a gente trabajadora. Este hombre», señaló a Renato, «ha sido más íntegro en estos 2 meses que todos los ejecutivos que he visto pasar por aquí en años». Victoria levantó una ceja, intrigada. «¿De verdad? ¿Sabe usted quién es realmente este hombre?» Clara no retrocedió. «Sé que es un padre que adora a su hijo. Sé que es alguien que defiende a los demás, sin esperar nada a cambio. Sé que tiene más dignidad limpiando pisos que ustedes comprando edificios para destruir hogares». «¿Clara?» «No», intentó intervenir Renato, pero ella lo silenció con un gesto. «No, déjame hablar. ¿Saben ustedes lo que es perder todo? ¿Saben lo que es que tu vida se destroce en un segundo y tener que levantarte cada día aunque no quieras? Este hombre sí lo sabe. ¿Y si mintió sobre algo? Estoy segura de que tuvo sus razones. Razones que personas como ustedes, desde sus oficinas con aire acondicionado, jamás entenderían». La pasión en su defensa conmovió a todos los presentes. Otros empleados del edificio, inquilinos que habían bajado por el escándalo, comenzaron a murmurar su apoyo. La señora Martínez del 4 bytes, don Roberto el veterano de guerra del 2A, incluso los estudiantes universitarios del 3E y todos habían visto la bondad de Renato, su disposición a ayudar sin esperar nada. Victoria, sin embargo, no se inmutó. «Qué discurso tan conmovedor. Pero los hechos son los hechos». «Señor Mendoza», dijo, volteándose hacia Renato, y usando deliberadamente su nombre real, «¿no tiene nada que decir?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara palideció. «Mendoza. ¿Cómo como Grupo Mendoza?» A la comprensión llegó como un tsunami, arrasando con todo. Se volvió hacia Renato con ojos llenos de dolor. ¿Eres el dueño? ¿Todo este tiempo fue una mentira?» Santiago, que había estado jugando en una esquina, corrió hacia Clara al sentir la tensión. «Tía Clara, no te vayas», gritó, aferrándose a sus piernas. El niño, con esa intuición infantil, sentía que algo importante se quebraba. Clara lo miró, luego a Renato, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Déjame explicarte», suplicó Renato, su voz quebrándose. «Sí, soy Renato Mendoza, sí, tengo dinero, pero todo lo demás fue real. Mi dolor,
mi pérdida, mi necesidad de encontrar a alguien verdadero para Santiago. Tú eres real, Clara, lo único real que he encontrado en años. Clara soltó una risa amarga. Real. ¿Jugaste conmigo como si fuera un experimento? ¿El millonario aburrido que se disfraza de pobre para encontrar a la mujer noble? ¿Qué soy? Tu proyecto de caridad. Se soltó gentilmente de Santiago, quien lloraba abiertamente. Perdóname, mi niño, le susurró al pequeño, pero tu papá y yo somos de mundos diferentes. Comenzó a caminar hacia la salida, pero Renato la detuvo revelando algo que había mantenido en secreto. El abogado que está revisando el caso de Miguel, la protección que has tenido, el recurso de apelación para aumentar su sentencia. Fui John, pero no por caridad. Clara, por justicia. Porque nadie que mate a un niño por negligencia debe salir en 2 años. Porque mereces paz. En Clara se congeló. ¿Qué? Se volvió lentamente. Renato sacó su teléfono, mostrándole los documentos legales. Mi equipo legal encontró irregularidades en el juicio. El juez fue comprado, el abogado de oficio fue negligente. Con las pruebas que reunimos, Miguel no saldrá en 20 años. Y hay una orden de restricción permanente. Jamás podrá acercarse a ti. La revelación golpeó a Clara como un rayo. Todo su mundo se tambaleaba. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué harías eso? Renato se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. Porque desde el momento en que te vi con Santiago supe que eras especial. Porque tu dolor resonó con el mío. Porque, aunque empezó como una búsqueda calculada, me enamoré de ti, Clara, de tu fuerza, tu dignidad, tu capacidad de amar incluso después de perder todo. Victoria, que había observado todo en silencio, intervino. ¿Renato? ¿La junta directiva? Él la cortó con un gesto imperioso que Clara nunca había visto. El gesto de un hombre acostumbrado a mandar. La junta puede esperar. Esto es más importante. Se volvió hacia Clara. Sé que te mentí. Sé que merezco tu desprecio. Pero por favor, no castigues a Santiago. En él te adora. Eres la única figura materna que ha conocido desde que Isabella murió. ¿Cómo invocaron? Santiago se soltó de donde don Aurelio lo había estado sosteniendo, y corrió hacia Clara, abrazándose a sus piernas nuevamente. No te vayas. Lloró. Prometo ser bueno. Prometo comer todas las verduras. No quiero otra mamá. Te quiero a ti. A las palabras del niño rompieron todas las defensas. Clara cayó de rodillas, abrazando al pequeño mientras lloraba con él. Fue entonces cuando ocurrió lo verdaderamente inesperado. Entre los papeles que Victoria llevaba, uno cayó al suelo. Clara, al agacharse para recogerlo mientras consolaba a Santiago, lo leyó. Era un reporte de investigación privada sobre ella, pero no el tipo de investigación que esperaría. Era sobre su trabajo académico, sus publicaciones universitarias, su tesis sobre literatura testimonial latinoamericana. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a Victoria. La ejecutiva miró a Renato, quien asintió. Renato me pidió que investigara cómo ayudarte a retomar tu carrera, explicó Victoria, su tono profesional suavizándose. Hay una plaza de profesora en la Universidad Iberoamericana. Literatura latinoamericana. El rector es amigo de la familia. Pero, se apresuró a añadir al ver la expresión de Clara, la plaza es tuya por mérito. Tu tesis fue brillante. Solo necesitabas que alguien la pusiera en las manos correctas. Clara miró el papel, luego a Renato, luego a Santiago, quien seguía aferrado a ella. No entiendo, dijo finalmente. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué la mentira, el disfraz, todo este teatro? Renato se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Por primera vez, Clara vio al hombre real vulnerable, asustado, desesperadamente, esperanzado. Porque las 3 mujeres que intenté conocer después de Isabella, solo veían mi cuenta bancaria. Porque Santiago necesitaba una madre, no otra cazafortunas. Porque necesitaba saber que alguien podría amarme siendo nadie. Y tú lo hiciste. Clara, me defendiste cuando pensabas que era solo un conserje. Compartiste tu dolor conmigo. Le diste amor a mi hijo sin esperar nada a cambio. El edificio entero parecía contener el aliento. Los inquilinos, los ejecutivos, hasta don Aurelio, observaban la escena con fascinación de telenovela, en vivo. Clara miró a Santiago, quien la miraba con ojos suplicantes, luego a Renato, quien esperaba su veredicto como un reo su sentencia. Estoy furiosa, comenzó Clara, y Renato bajó la cabeza. Estoy herida, humillada, confundida. Cada palabra era un golpe, pero Renato levantó la vista con esperanza. También entiendo. Entiendo el dolor de perder a quien amas. Entiendo la desesperación de proteger a tu hijo. Entiendo la necesidad de encontrar algo real en un mundo de apariencias. Se levantó, Santiago todavía aferrado a ella. No sé si puedo perdonar la mentira, continuó. Pero sé que este niño necesita amor, y yo necesito sanar. Tal vez, solo tal vez, podamos sanar juntos. Pero con condiciones. Renato se levantó de un salto. Las que quieras. Primero, nada de más mentiras. Segundo, voy a tomar ese trabajo en la universidad, pero lo ganaré por mi propio mérito. Tercero, si vamos a intentar esto,
Lo haremos despacio, por Santiago principalmente. Y cuarto, su voz se volvió firme. ¿Mantienes a estos buitres? Señaló a los ejecutivos, lejos del edificio. Esta gente necesita sus hogares. Renato miró a Victoria, quien suspiró pero asintió. Considérenlo inversión social, murmuró. Renato volvió a Clara, hecho en todo hecho. Y Clara, gracias. Ella no respondió, pero cuando Santiago extendió sus bracitos hacia su padre, ella lo pasó con cuidado, y sus manos se tocaron. Fue un momento breve, pero cargado de posibilidad. 6 meses después, el edificio, Los Girasoles, había sido renovado, pero no gentrificado. Los inquilinos originales permanecían, ahora con rentas subsidiadas. Don Aurelio seguía como administrador, aunque considerablemente más sobrio. Clara enseñaba en la Ibero por las mañanas y había publicado su primer libro de cuentos. Y cada tarde recogía a Santiago del colegio. No se había mudado con Renato. Mantenía su pequeño departamento en la Roma Norte, insistiendo en su independencia, pero cenaban juntos 3 veces por semana. Y los domingos visitaban juntos las tumbas de Isabela y Sofía, llevándose en pazúchil y contándoles historias de su extraña, dolorosa, hermosa, nueva familia. Una tarde, mientras observaban a Santiago jugar en el Parque México, Clara tomó la mano de Renato. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dijo: si hubieras llegado como millonario, probablemente te habría rechazado por principio. Pero el conserje que defendió mi dignidad, ese hombre sí valía la pena conocer. Renato apretó su mano. ¿Entonces me perdonas? Clara, lo pensó. Te perdono por Santiago, te perdono porque el amor que le tienes es real. Y tal vez, solo tal vez, algún día te perdone por mí también. Porque me enseñaste que a veces, de las mentiras más elaboradas, pueden nacer las verdades más hermosas. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo del mismo naranja que aquella primera tarde en el edificio, Santiago corrió hacia ellos gritando: «Mamá Clara, papá, miren lo que encontré». Era una simple piedra, pero para él, era un tesoro. Clara lo alzó, girándolo en el aire mientras él reía. Renato los observó, y por primera vez en 3 años, sintió que Isabela sonreía desde algún lugar, aprobando esta segunda oportunidad en el amor, porque al final, el millonario que fingió ser pobre encontró algo más valioso que todo su dinero. Encontró a alguien que podía amar a su hijo como propio, que podía verlo más allá de su cuenta bancaria, y que le enseñó que las riquezas más grandes no se cuentan en pesos, sino en momentos compartidos, en risas infantiles, y en la posibilidad de sanar juntos las heridas del alma. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón y nos recuerdan que el amor verdadero no entiende de clases sociales. ¡Hasta la próxima!